el castigo físico a los menores de edad. Es una propuesta, una iniciativa que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su análisis, todo parece que se va a aprobar, y entonces entramos a una controversia, a una polémica. Dicen las abuelitas que más valía una nalgada a tiempo. Luego vinieron las generaciones que veían como pecado mortal ciertos castigos a los niños. Pero ¿en qué momento un castigo, un correctivo se convierte en un abuso? En mi caso, por ejemplo, a mí sí me dieron cinturonazos y me chanclearon, pero ni me traumé ni nada. Y yo a mis hijos jamás les puse un dedo encima, nunca. Y creo que alguna vez no les hubiera caído mal. Está con nosotros en el estudio la maestra Xóchitl Padilla, ella es psicoterapeuta infantil y profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, para hablar de esto. Bienvenida, Gracias, doctora. gracias. ¿Cómo estás? Gracias Buen por día. estar aquí. Buen día, gracias. A ver, ¿dónde está la rayita? ¿Sirven, no sirven estos correctivos? Jalar la oreja, darle nalgada. ¿En qué momento se convierten en abuso, no? Sí, claro. Tú mismo pusiste el ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros quizás nos llegó a dar el chanclazo, el jalón de orejas, ¿no? La nalgada. La nalgada, ¿no? Y creo que ha disminuido como el uso de esas cosas. Sin embargo, también mencionas algo importante. A tus hijos tú ya no lo hiciste, ¿no? Entonces, esa es como el reto, como cambiar el paradigma de cómo es que vamos a establecer los límites y la crianza, ¿no? Una de las cosas que tiene como esta propuesta es que se respeten los derechos de los niños, ¿no? A crecer íntegramente, a desarrollarse plenamente. Y entonces, pues la UNICEF desde hace muchos años ha promovido en América Latina, que es el lugar en donde más maltrato infantil hay en el mundo, disminuir, ¿no? O realizar medidas a nivel gubernamental para que se disminuya el abuso y el castigo físico a los niños, ¿no? Entonces, sí hay maneras de poner límites sin necesidad del uso de este tipo de castigos, ¿no? Y también está la violencia psicológica, en fin, ¿no? Pero en este caso específico, sí hay formas de poder hacerlo. Tú mencionabas ayer cuando los padres o los abuelos con la simple mirada controlaban a los hijos, ¿no? Tú lo mencionabas. Sí, es que y los maestros y los papás y todo, sí siento yo que no llegar al extremo y de usar violencia todo el tiempo, no, pero sí de repente un castigo o llamarles la atención o de repente sí agarrarlos del brazo, de repente una nalgada no les cae nada mal, porque tiene que haber autoridad y tiene que haber respeto y tiene que haber, ¿no? De repente sí te das cuenta cuando uno dices, híjole, estos sí están bien maleducados o estos no, de plano no hacen caso. En mi percepción de repente sí se puede usar sin abuso, obviamente, pues ya volteaban y te veían y ya era como, ups, ¿no? Ya me enderezo. Hasta las maestras de repente te regañaban. Sí, claro, y tiene que ver con esta cuestión de justo la autoridad. La autoridad no tendría que ser abusiva, ¿no? Y ni tendría que ser como el uso de poder justo con los niños, ¿no? Si son los límites claros y si yo te estoy diciendo que te sientes, por favor, y yo te explico qué es lo que va a pasar y te cumplo eso, pues queda mucho más claro, el niño entiende que hay un límite. Pero creo que el problema es que quizás en esta cuestión que notabas, se pasó de no castigar, ¿no? O del abuso de esas cuestiones a la negligencia o el no poner límites, que no es lo mismo. Los extremos, ¿no? De las dos partes. Exactamente, es decir, el hecho de que yo ponga un límite, de que ejerza disciplina, uno, no implica que tiene que ser a través de este tipo de cosas, y dos, no quiere decir que no las ponga, que sea permisiva, que sea flexible. Hay formas de poder hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo que se busca, alternativas para ese tipo de cosas. Tú decías ahorita, yo no utilicé nada no les di nunca una nalga ni nada. ¿Les faltó? Tal vez no. Tal vez. Ahorita dijiste no. que sí. No. Dijiste que sí. A ver, dije que tal vez no les hubiera caído mal en algún momento, pero pues tampoco creo que. A ver, yo siento que siempre sí es necesario. Yo creo que el hecho de dar un golpe a un niño ya es un extremo. Bueno, también no es dar un golpe como se lo darías a un amigo o a una amiga, que no debe de ser tampoco, pero pues tampoco es la agresión física, es nada más imponer un poco de autoridad. Pero la autoridad, creo, se puede imponer con reglas claras.
reglas claras en las que se ponen límites, en las que se establecen sí derechos, pero también responsabilidades y obligaciones. Exacto. Y no cumplir con las obligaciones, con las responsabilidades y exceder los límites tiene consecuencias. Exacto. Pero luego está en nosotros que se nos hace el corazón de pollo y no aplicamos las consecuencias de esas faltas. Exacto. Y entonces ahí es cuando entra esta cuestión de poder reeducar a los papás, ¿no? Dentro de la ley y las recomendaciones que hace incluso la UNICEF es si se tienen que hacer cuestiones legales a nivel de Estado, pero también facilitar como opciones para que los papás aprendan nuevas formas de educar, ¿no? Porque esta cuestión del uso del castigo, etcétera, pues es algo que aprendemos, ¿no? O sea, los papás son papás como ellos fueron educados, entonces replican eso o hay cosas que pueden modificar, ¿no? Pero también a veces no tienen como alternativas o no saben porque el mismo contexto, el mismo entorno es no dáselo, es que se te está subiendo, te está pasando por encima, ¿no? Entonces no saben cómo resolver y entonces una alternativa es que ellos puedan acercarse o que se generen también estas opciones para que aprendan nuevas formas de educar sin el uso como del castigo físico en específico. ¿Funciona o sí de repente hace falta una nalgada? No, hay estudios que comprueban que el uso del castigo físico incluso no ayuda a los niños a entender las consecuencias de las situaciones. Es decir, lo que se busca con las consecuencias es que ellos entiendan cuál es el límite. Por ejemplo, si un niño se le cae el café, ¿no? Y se le grita y se le dice, oye, ¿por qué no te fijas? El niño no entiende qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ayuda a este niño a entender que tiene que ser más cuidadoso, que si eso hubiese estado caliente le hubiera pasado algo, ¿no? Es hacerle entender justo a través del diálogo, del respeto y que la consecuencia es, bueno, ya se cayó, lo limpias, ¿no? Límpialo, recoge lo que hiciste, etcétera. Eso es enseñarle a reparar eso que hizo. A que no haga berrinches. ¿No? Entonces, y eso también tiene que ver justo con los papás, que ellos aprendan a regular también sus emociones, porque a veces entre el estrés del trabajo, la vida diaria, etcétera, pues una vez si por algo chiquito te grito, te suelto la nalgada, cuando a veces si estoy de buenas no lo hago. Y entonces quizás el niño no entiende, bueno, qué fue lo que hice, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, pues es una cuestión constante de ir aprendiendo, ¿no? Y eso es como el reto de los papás y de la sociedad en general. Entonces, la conclusión es, ¿castigos físicos? No. No. Sí hay alternativas. Sí se puede. Okay. Cuesta mucho, pero sí se puede. Ok, de acuerdo, doctora. Muchas gracias por haber estado aquí. De nada. La doctora y maestra Gracias. Xóchitl Padilla, psicoterapeuta infantil y maestra de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buen día.